Hola amigos, soy Omar Villavicencio, soy licenciado en comunicación y quiero contarles un poco de mi historia. Ese día domingo conocí a la tía que iba a cuidarnos de ahí en adelante en las aldeas infantiles SOS y fuimos a la playa. Fuimos a la playa Crucita a pasar todo el día. Después de un día muy divertido, decidimos ir a visitar a mi madre, ya que vivía cerca. Como nosotros conocíamos, fuimos muy contentos a visitarla, pero resulta que la encontramos muerta. En una próxima ocasión les contaré con mayores detalles de muchas de mis experiencias y vivencias durante casi 6 años que viví aquí en las aldeas SOS. Ahora quiero contarles sobre la aldea, la organización que nos abrió las puertas y que ayudó enormemente en la persona que soy en estos días. Las aldeas infantiles SOS Ecuador y internacional actualmente tienen un sistema más llano de que los chicos, los niños que ingresan a la acogida aquí en la organización, vivan en este predio, en estas instalaciones, ¿no? Ya no viven aquí, salvo casos que de verdad lo ameriten. Primordialmente la organización fomenta ya que los chicos estén afuera, alquilan casas y viven en la sociedad normalmente. O sea, nadie sabe que esa familia es de las aldeas SOS, salvo que ellos lo digan sin ningún problema, ¿no? Para que a la hora de la reinserción a la sociedad sea más fácil, entiendo. Y también tienen un periodo menor que en el tiempo en que yo ingresé. Ahora tratan de que sea máximo 3 años y durante esos 3 años trabajan con la familia de los chicos que ingresan a la organización para que en ese tiempo puedan ingresar puedan volver con sus familias y así ayudar de mejor manera a estas personas. En cambio, en mi tiempo las cosas eran distintas. Cuando yo ingresé, yo tenía 12 años, mi hermana 11, y el proyecto era salir a la mayoría de edad, a los 18 años. Y en ese trayecto nos iban formando, nos educaron, para que cuando a los 18 años saliéramos, ya tuviéramos ya ciertas capacidades para que se nos haga más fácil incorporarnos a la sociedad. Entonces, era un proceso en el cual nos ayudaron a conseguir trabajo para tener experiencias laborales, los sábados, los domingos o en las vacaciones. Y para ya ir cogiendo experiencia a la hora de salir, ya no sea todo nuevo. Porque sea como sea, estar aquí dentro, porque en mi tiempo todas las casas estaban habitadas, igual era como vivir en una burbuja, ¿no? En donde no se sabía todo lo que pasa normalmente afuera. Aquí teníamos todo. Medicina, alimentación, nunca nos faltaba la comida, ropa, estudios, vacaciones.
siempre teníamos todo prácticamente. Salíamos de lugares en el que no teníamos nada, muchos, yo también me incluyo. Mi casa era muy humilde, mi mamá enferma. Mi padre años anteriores nos había abandonado y un año antes de la muerte de mi madre, él ya había fallecido en un accidente. Y vivíamos en la extrema pobreza, mi mamá y mi hermana y yo. Y así imagino que muchos chicos. Entonces cuando llegamos acá lo teníamos todo. Y cuando ya tienes todo, a lo que ingresas, a lo que te reincorporas otra vez a la sociedad, a veces es difícil, porque prácticamente no es que nos malcriaban, pero lo teníamos todo y salir y de repente no tener nada nuevamente de golpe era muy difícil. Entiendo que por eso la aldea ahora tiene otro sistema, porque ese sistema fracasó en la mayoría de los casos, entiendo. Mi objetivo en este video no es criticar ni nada por el estilo, sino es dar a conocer un poco cómo es ahora y cómo era en el tiempo en el que yo crecí aquí, y qué era lo que nos enseñaban y nos inculcaban para cuando ya saliéramos a los 18 años. Yo salí a los 17, ya les contaré por qué. Bueno, como les prometí al inicio, le iba a contar un poco de mi historia. Pues soy Omar Villavicencio, soy hijo de Reyes Hilarión Villavicencio Macías y de Ángela Florentina Vélez Zambrano. A los 4 años de edad, cuando yo tenía esa edad, mi papá él decidió abrirse a otro compromiso. Y ahí tuvo 3 hijos más. Mi hermana Michelle, Christopher y Alan. Ellos viven en la actualidad en lo que es Santa María. Crecí en la calle 26 de septiembre en Puerto Viejo, ahí por el sector de lo que es ahora la Parada de Clemente. Ahí está mi familia paterna. Mi familia materna, la mayoría reside en lo que es los Arenales de Crucita y Santana, pero ellos los conozco muy poco, los que viven en Santana. 12 años vivimos en esta zona, en este sector de Puerto Viejo. Cuando yo tenía 10 años, mi padre falleció en un accidente. Ya no vivía con nosotros, pero igual fue muy triste su muerte. Hay una anécdota por la que siempre recuerdo el día anterior a su muerte. Él llamó porque él fallece el 3 de mayo y el 2 de mayo cumpleaños mi tía Alegría. Entonces él la llamó a mi tía por su cumpleaños y estuvimos después conversando. Mi mamá ya estaba enferma, muy enferma. Él nos estaba pidiendo ir a vivir con él, que él quería que viviéramos con él, que nos amaba. Todo, una conversación muy larga. Prácticamente fue una despedida. Y siempre recuerdo sus palabras, y cuando el otro día me dicen que había fallecido en un accidente, o sea, fue más doloroso porque habíamos tenido una conversación reciente, después de años sin conversar. Entonces, por eso aparte de que es mi padre, la muerte de un padre siempre duele, pero esa llamada la hizo más doloroso, la muerte de mi padre. El viernes 7 de noviembre del 2003 es un día que jamás olvidaré. Ese día vi por última vez a mi madre con vida. Ese día nos despedimos y ese día vinimos a la aldea por primera vez. Ya ingresamos. Luego el domingo, por cosas de la vida, ese día conocí a la tía Genit, la persona que nos cuidó por alrededor de 3 años. Y conocí también a mi nueva familia, y con la que tenemos ahora unos lazos de hermandad muy fuertes. Una de esas familias era Cecibel, Leticia y Antonio Guamán. La otra familia era Tulio y Mercedes, ellas también eran hermanos. Y Mayra y yo, que llegamos a incorporarnos en esa casa. Ese día domingo decidimos ir a la tía más que nada decidió llevarnos a la playa en Crucita,
justamente la ciudad donde mi mamá había ido a pasar sus últimos días. Y después de haber pasado una mañana fabulosa en la playa, divirtiéndonos mucho, eh, le pedimos a la tía Jenny que nos llevara a visitar a nuestra madre. Y resulta que nos dijo que sí, y la encontramos muerta. Ya la vida aquí en la aldea sí puedo decir que tuvo muchas enseñanzas. Puedo decir en la actualidad que fue una experiencia maravillosa. Viví cosas que en un principio, por mi edad de adolescente, creía que eran malas, pero todo fue una enseñanza. Y los casi 6 años que estuve aquí hice una hermandad, como les contaba en antes, una hermandad muy fuerte, como quiera somos 7 hermanos. Lastimosamente Leticia Guamán, ella falleció a los 15 años. A los 15 años falleció mi ñaña. Era una niña tan cariñosa que yo sentía mucha afinidad con ella, porque siempre alguien se encariña más con alguien especial, y creo que todo el mundo, no encuentro a alguien que pueda hablar mal de ella, aparte de que la gente nunca habla mal de un muertito, pero ella de verdad que era un pan de Dios. Uno caminaba y vivía abrazando a todo el mundo, hacía unos abrazos fuertísimos cuando era más pequeña. Era una chica muy cariñosa, de verdad que fue un cáncer que le atacó, que habrán sido unos 3 meses y falleció. Fue algo muy rápido. Como les decía, hice grandes amigos. Lastimosamente por trabajo, por estudio, por cosas que pasan, a veces uno se deja de ver, pero cuando nos sabemos reunir, de verdad que son días espectaculares donde recordamos tantas experiencias que vivimos, tantas cosas, peleas, juegos, historias, y conversa de lo que hacen ahora en la actualidad. Entonces son grandes momentos, como cuando se reúnen cualquier amigos. Gracias a Dios y gracias a la vida conocí aquí a mi esposa, la que actualmente es mi esposa. Como les dije, salí a los 17, fue porque a los 17 años los dos quedamos embarazados. Ya teníamos un noviazgo, éramos enamoraditos desde los 15. Ya veníamos siendo novios y a los 17 quedamos embarazados, entonces nos tocó salir de la aldea. No nos votaron. Ya, igual ya no teníamos nada que hacer aquí, pero no nos votaron, conversamos, tuvimos ahí unos meses ahí organizando lo que iba a hacer con nuestras vidas. Debo aceptar que fue un momento, cuando me enteré que estaba embarazada Gemma, fue un miedo parecido como cuando me enteré de la muerte de mi mamá. Fue algo en mi estómago que no sabía qué hacer, 17 años, no supe qué hacer, no sabía qué hacer. Salí a buscar trabajo mientras vivía aquí todavía, mientras la aldea decidía qué hacía con nosotros. Era el primer caso de una pareja que dentro de la organización salían embarazados. No me llena de orgullo, y chicos, no lo hagan, pero esa es mi historia, tengo que contarles. Gracias a Dios y a la vida, pues mi mamá, cuando nos contaba historias, ella no era la que contaba los típicos cuentos, que Caperucita, todos esos cuentos, no, nada. Ella nos contaba historias de sus vivencias, de cuando ella trabajaba, de dónde vivía, cómo jugaban carnavales en el campo, porque ella es procedente de Santana. Entonces, esas eran sus historias. Y mi mamá había trabajado con los Zambranos, los dueños del diario Manavita. Entonces, yo en una de esas cogí y me fui a buscar trabajo al diario.
busqué hablar con la señora Norita Zambrano, porque mi mamá siempre hablaba de Norita, Pedro Zambrano y María Vicky. Pero ella siempre más hablaba de Norita, y entonces busqué hablar con ella, se dio la oportunidad. Ella, como persona que me imagino tantas cosas que le han de ir a tantas personas que van a pedirle trabajo, ella mandó a alguien a verificar si era verdad toda la historia que le había contado, que era hijo de Angelita, que la había cuidado a ella, porque mi mamá trabajó cuando ellos eran pequeños, entonces ella los cuidó, creo, o preparaba los alimentos, ya no recuerdo bien, pero trabajó con ellos. Entonces ella mandó a verificar y sí, hasta me enseñó fotos de mi mamá cuando trabajaba con ellos. Me enseñó algunas fotos y gracias a eso me dio la oportunidad de trabajar en Manavisión. Ahí laboré por casi 11 años, desde el 1 de julio del 2009 hasta el 2020, como por junio, julio creo, que ya después de la pandemia me cortaron la cabeza laboralmente. Entonces fue una experiencia muy gratificante los años que trabajé en Ediasa, en Manavisión. Aprendí mucho, cosas que nunca había imaginado que yo trabajaría, que hubiera aprendido algo de lo que es televisión. Y por eso me gustó la comunicación y por eso decidí estudiar periodismo. Bueno, ya les conté un poco de mi vida. Como se habrán podido dar cuenta, por esta organización pasaron una gran cantidad de niños. Recuerdo que cuando yo vivía aquí éramos como 90 niños, entre niños pequeños y adolescentes. Ustedes dirán, ¿por qué este loco está contando su historia? Pues es un abreboca, es un ejemplo que quiero mostrarle a mis hermanos, porque quiero poder contar sus historias. El objetivo de esto es poder contar las historias de todos mis hermanos, qué es de su vida, contarles a qué se dedican, sus victorias, sus derrotas, dónde se encontraban el día del terremoto, las afectaciones que tuvieron, cómo han tenido que sobrellevar todo este tiempo ahora en pandemia, tienen trabajo, no tienen. ¿Sí? Quiero visibilizar la vida de estas personas, mis hermanos, mis amigos. En la actualidad la vida no es fácil para nadie, pero imaginen la vida de estos chicos que les ha tocado remar un poco más fuerte. Entonces el objetivo es poder contar sus historias y darle voz a estas personas que no tienen voz. Amigos, y si quieren ver las historias de mis hermanos, síganme en Facebook y en mi canal de YouTube, donde estaremos subiendo próximos videos. Chao, chao, chao.